Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana tratamos con ustedes temas de interés del área económica y empresarial. En el programa de hoy, el ingeniero Luis Moquete, que es el presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y un servidor de ustedes, Héctor Cuevas, conversaremos sobre dos temas. Primero hablaremos sobre el informe del Banco Central sobre la situación, el desempeño de la economía durante los primeros 6 meses de este año, y luego conversaremos sobre la marcha del pacto eléctrico, de la discusión del pacto eléctrico. En cuanto a la evolución de la economía durante los primeros 6 meses de este año, que aparece en un informe publicado este mes por el Banco Central de la República Dominicana, llama la atención el hecho de que hay un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 6.4%, que está muy por encima del estimado que se hizo originalmente, que era de alrededor de 4.5%. Esa es una buena noticia. La economía dominicana está creciendo por encima de otros países de la región. Pero si vemos un poco más en detalle estos datos del crecimiento, hay sectores que crecieron algunos más que el otro. Por ejemplo, el sector de mayor crecimiento es el sector de la construcción. Para nadie es un secreto que el gobierno ha estado impulsando la construcción de escuelas y ha estado también haciendo obras de importancia, obras públicas, en vías de comunicación, y también el sector privado ha continuado con la construcción, porque hay un programa de fideicomiso, hay un programa especial que el gobierno tiene para facilitar el financiamiento de la construcción de vivienda de bajo costo. O sea, todo esto ha incidido de alguna manera en que haya crecido el sector construcción. Sin embargo, un sector muy importante, el sector construcción ha crecido 17.1%, pero un sector muy importante de la economía, que es el sector de minas y canteras, el sector minero, se ha reducido, ha habido una reducción, un decrecimiento de 15.8%. Eso se debe, y así lo consigna el informe del Banco Central, se debe principalmente a la caída en el valor de las exportaciones de oro y plata que hace la Barrick Gold. O sea, el precio del oro ha dejado de crecer, ha disminuido un poco, y también el volumen de producción de las exportaciones también ha bajado. O sea, y esas exportaciones han bajado, y eso tiene una incidencia sobre el Producto Interno Bruto, pero otros sectores han crecido. Por ejemplo, comercio creció en 8.1%, el sector financiero 6.5%, el sector enseñanza 9.1%. O sea, hay una serie de sectores que han crecido, y eso de alguna manera ha contribuido a este crecimiento global, digamos, que ha tenido la economía dominicana. Por otro lado, hay algunos sectores que han disminuido. Hablamos ya del sector de la minería, pero específicamente también dentro del sector agropecuario ha habido una reducción en la parte de la industria azucarera. Ha habido también una reducción. Eso de alguna manera alguna incidencia ha tenido sobre el comportamiento global, pero
en términos generales, ha habido un crecimiento importante de la economía, se estima en unos 6.4%, y eso habla muy bien del desempeño del país y de las autoridades. Por otro lado, en ese mismo informe del Banco Central aparecen algunos datos que vale la pena comentar. Es que los ingresos fiscales del gobierno subieron un 6.4% en el semestre enero-junio 2015 en relación con el semestre enero-junio 2014. O sea, este informe del Banco Central se refiere al comportamiento de la economía los primeros 6 meses de este año 2015 comparado con los primeros 6 meses del año 2014. Ese crecimiento que hemos mencionado del 6.4% es dejando de lado las donaciones y dejando de lado el efecto que tuvo sobre el ingreso del país lo que se hizo con Petrocaribe. O sea, en términos generales el gobierno sí tuvo un superávit, pero quitando esas cosas que han sido puntuales, los ingresos del gobierno simplemente crecieron 6.4%, mientras que el gasto aumentó en 11.9%. Y eso sí debe preocupar. Cuando los ingresos aumentan menos que los gastos, eso es preocupante, porque está hablando de que hay una cierta fragilidad en la economía y que va a haber en algún momento que compensar esa diferencia. Eso implica que habrá un déficit en algún momento. Los ingresos tributarios, que son los ingresos más importantes, porque son los ingresos estables, los ingresos que debería tener siempre la economía, deberían ser siempre ingresos tributarios, o sea, los impuestos, subieron solamente apenas en 3.3%, y ese es un crecimiento muy bajo, porque es un crecimiento menor que inclusive que el crecimiento de la economía. Eso implica que en términos relativos ha habido una reducción de los ingresos tributarios, porque al menos debieron crecer en el mismo monto que creció la economía, de 6.4%. Eso se debe a varias razones. Por un lado, hay una reducción en el impuesto sobre la renta a las empresas, siguiendo la ley 253-12, una reducción que ha habido por el hecho de que en lugar de cobrar 28% se cobra 27%. El informe habla de que hubo una reducción de 7.2% en esos ingresos, los ingresos de renta y de los beneficios de las empresas. Por otro lado, ha habido también una reducción, y eso es muy importante, en los impuestos a los hidrocarburos, o sea, los impuestos que se cobran por el combustible, los diferentes tipos de combustible que se venden en el mercado. Y esa reducción se debe a una reducción de los precios, a una reducción de los precios del petróleo. O sea que la reducción en los precios del petróleo ayudan al país, porque se reduce la salida de divisas, pero el gobierno, que como basa parte de sus ingresos en esos impuestos que cobran, y muchos de esos impuestos son proporcionales al precio, el gobierno deja de recibir dinero por impuestos cuando se reducen los precios del petróleo. Esa es una paradoja que a simple vista quizás no se entiende tan bien, pero es así, por el hecho de que el gobierno cobra impuestos en proporción al precio de los combustibles en muchos casos. Vamos a ver si el ingeniero Moquete quiere agregar algo más a esta parte del informe económico del Banco Central. Sí, como no. Vale la pena destacar que el gobernador del Banco Central dijo en ese mismo discurso que ese crecimiento de la economía dominicana en este primer semestre del 2015, al compararlo con el primer semestre del 2014, fue el más alto en América Latina, en la región.
superando a Bolivia, que tuvo un 4.7, Guatemala 4.1, Panamá 4.0, Colombia 3.7, Honduras 3.6 y Paraguay 3.3. Todos los demás crecieron por debajo del 3%, los demás países. También me gustaría destacar que el comercio fue uno de los líderes en crecimiento con 8.1%, que si se compara con los 4.7 del 2014, prácticamente duplicó su crecimiento. También destaco que en el 2013 el mismo sector comercio tuvo un crecimiento negativo del 2%, es decir, que ha habido una gran mejoría en los sectores comerciales. No necesariamente todos los rubros del comercio están de acuerdo, han sentido el crecimiento, pero sí hay algunos sectores que se han beneficiado y eso vale la pena destacarlo. La inflación también fue muy baja. En la caída de las exportaciones también habría que mencionar lo que ha pasado con la agricultura, con la mosca del Mediterráneo, pero que es insignificante cuando se refiere a los metales, que realmente tienen mucho más peso. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos con ustedes nuevamente en unos instantes. Vamos a conversar un momento con ustedes, amables televidentes, sobre el pacto eléctrico, el proceso que se está llevando a cabo de discusión entre diferentes actores del sector eléctrico para llegar a un acuerdo que desemboque en un programa de desarrollo del sector eléctrico, igual como se hizo en el caso de la educación. El ingeniero Moquete, que ha estado participando en estas discusiones en representación de la Unión Nacional de Empresarios, va a actualizarnos a todos sobre la marcha de ese proceso. En la tarde del pasado jueves hubo un incidente importante, y es que el sector laboral, representado por un paquete de organizaciones campesinas, laborales, sindicales, Observatorio de Política Pública, la UAS también como entidad, el Centro Juan 23. El fin es que ellos se retiraron de las discusiones, supongo que de manera provisional, porque alegan que muchas de sus planteamientos y propuestas le están siendo rechazados y que no han podido participar de manera tan activa como quisieran. De mi parte, yo lo único que veo es que realmente muchas de las personas que ellos han enviado no son personas entendidas en la materia eléctrica, en los aspectos que se están discutiendo,
y que la mayoría de las propuestas del sector social son declaraciones de principios, son comentarios, y que realmente no se pueden discutir como propuestas porque entonces no son planteamientos sobre los cuales se puede tomar una decisión u otra. Yo creo que a eso obedece. Ahora bien, hay otro aspecto que no es un incidente porque en la última sesión apenas se discutió porque fueron unas declaraciones que emitió el director de la Comisión Nacional de Energía, donde dijo que el gobierno no está dispuesto a negociar la propiedad de las sedes. Esa es la primera propuesta, el régimen de propiedad. La primera propuesta de la mesa de distribución es esa, cuál es la propiedad, qué se va a hacer con la propiedad de las sedes, si se le va a dar participación al sector privado o en la comercialización o en la composición accionaria, si se van a crear empresas mixtas. De hecho, sobre eso se tomaron algunos acuerdos que ahora habrá que retroceder. Cuando yo vi en los elementos básicos, en el documento de trabajo de el pacto eléctrico, que aparecía ese tema, el tema de la propiedad de las empresas eléctricas que en un momento determinado fueron traspasadas al sector privado. Me refiero específicamente a las empresas de distribución y comercialización, o sea, las EDE, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este, y a las empresas que también pasaron a ser empresa privada, las dos generadoras de Eje Jaina y Agitabo. No hay mucha discusión con relación a Eje Jaina y Agitabo porque esas empresas tienen básicamente la misma composición con que iniciaron sus operaciones cuando fueron creadas ahí del proceso de capitalización, que fue el nombre que se utilizó para hablar de la privatización del sector eléctrico en la República Dominicana. Yo pienso que si esas empresas de distribución, y comercialización siguen en mano privada y estando en mano privada también la parte de transmisión, estaríamos hablando que solamente, sigue en manos del gobierno, no privada, sigue en manos del gobierno, y también sigue en manos del gobierno la parte de transmisión. Entonces estaríamos hablando de un esquema donde el sector privado participa solamente en la generación, esquema que ya existía antes del proceso de capitalización, porque ya existían empresas privadas vendiéndole energía al gobierno. Entonces estamos hablando de una marcha atrás, y estaríamos en términos básicos en una situación similar a la que había antes del proceso de privatización, que si bien ha tenido sus fallas, por lo menos fue un intento por mejorar ese sistema. No sé hasta dónde sería válido hoy en día que el gobierno continúe con la propiedad de esas empresas de distribución que es la parte más débil del proceso, porque precisamente han sido incapaces de distribuir y cobrar la energía de manera eficiente. Las pérdidas se dan en ese sector, y si el gobierno quiere reducir las pérdidas, probablemente debería considerar dentro de las soluciones posibles la participación del sector privado, que pueda aportar capital, tecnología y un esfuerzo gerencial que puede ser válido, aunque no todas las empresas se puedan pasar al sector privado de manera inmediata, ni siquiera pasarla completamente, pero debería haber participación, entiendo yo, del sector privado en esas empresas para hacerlas más eficientes y para aportar capital y tecnología. No sé qué opina el ingeniero Moquete. Bueno, lo que pasa es que hubo una experiencia amarga, porque recordaremos que ese proceso se comenzó en el 99, 2000, y las sedes duraron unos 10 años en poder de la empresa privada
Unión Fenosa, y realmente hubieron mucha pérdida también, y también hubieron muchos problemas de coordinación, de queja de los comerciantes, de la forma en que ellos compraban ellos mismos, al punto de que los almacenes de la sede quedaron llenos, repletos de mercancía que todavía no se han podido utilizar. Es decir, que el esquema privado 100% también, bueno, vamos a decir que era privado 100% porque la administración era privada, aunque el capital era mixto. Ese esquema tampoco funcionó, por eso se está buscando una fórmula intermedia. Nosotros, por ejemplo, en la propuesta que hicimos, simpatizamos con que el gobierno mantuviera la distribución, pero que se abriera el capítulo de la comercialización que está previsto en la Ley General de Electricidad. No como plantea el gobierno, que eso sea una simple subcontratación, de ellos dar concesiones, de que cada EDE busque 2 o 3 compañías y le otorgue una concesión, no, sino parte, simplemente que se creen empresas y que se licite eso también. Y que no solo que la comercialización la vean como ellos la están viendo, que es una estafeta para cobrar la energía. De hecho, hay sistemas de comercialización que funcionan así, donde hasta para cortar la electricidad, la comercializadora tiene que darle un aviso, mandarle una comunicación a la distribuidora para que lo haga. Nosotros entendemos que debe haber una comercialización con todos los servicios que tiene que ver el retiro y corte, instalación de medidores, cobro, extensión de acometida, todo eso, toda la lectura de los contadores, la facturación, todo. Entonces, porque en cada aspecto de eso hay una serie de pérdidas envueltas que no se puede limitar simplemente a dejarle a la sede que hagan todo y que simplemente las estafetas, porque obviamente con el dinero no hay ningún problema, con el destino del dinero, no es que el dinero se está desviando, son pérdidas que hay en el proceso de lectura, proceso de la medición de los módulos, la seguridad de los gabinetes, el transporte de la energía, lo que se llama la pérdida no técnica, que es el robo de electricidad, que por la situación política el gobierno se le ha hecho muy difícil la visión populista del Estado o del gobierno no limita esos robos o no criminalizan el fraude eléctrico como debería hacerse. Es decir, que yo creo que ahí que está la clave de todo, eso es lo que nosotros entendemos, porque la pérdida en generación se ha minimizado incluso con la caída de los precios del petróleo. No ha habido tantas dificultades porque los precios incluso ya hemos caído por debajo de la tarifa técnica. ¿Usted me entiende, ingeniero? Es un asunto que nosotros tenemos que atacar la distribución y no podemos regresar a un esquema fallido. Tenemos que crear un híbrido, algo nuevo, para que podamos solucionar ese problema. Bueno, el tema de la distribución y de la comercialización debe ser un tema básico de la discusión del pacto, porque es el área más débil, es el área que tiene más problemas, el área más ineficiente. Esperamos que aparezca una solución que sea segura y viable, independientemente de quién sea la propiedad del bien. Pero no es bueno tener un bien, no creo que tenga mucho sentido tener la propiedad de un bien, de un negocio que está perdiendo. Vamos a ver si se consigue una solución que haga más eficiente esa parte del proceso y en términos generales contribuya a mejorar todo el sistema eléctrico nacional. Vamos a darle las gracias a los amables televidentes que han estado con nosotros en esta tarde e invitarlos a nombre de la Unión Nacional de Empresarios a un programa similar la próxima semana. Muchas gracias.